8:40 ha llegado la hora de ocuparnos del cuerpo humano, de las instituciones de salud que existen en nuestro país y que han sido puestas en evidencia por la muerte de varios de nuestros compatriotas por un suero que ha llegado al centro de salud sin que los controles hayan sido eficaces para discernir que se trataba de sueros venenosos en buena cuenta. Por esa razón hemos invitado a César Amaro Suárez, químico farmacéutico de profesión, pero sobre todo investigación principal del Evidenza Instituto, y que antes de estar en el sector privado ha sido nada menos que el director general de DIGEMIT, que es el órgano del Ministerio de Salud que ha sido disuelto para reaparecer con otro nombre, se llamará desde ahora APEMEC. Díganos, doctor, ¿qué concepción de la medicina es esta que cree que cambiando el nombre de las cosas, ellas pueden mejorar? Gracias por la oportunidad, don Fernando Mávila. Es un tema especializado que intentaré explicar de una manera sencilla a los oyentes y televidentes, ¿no? Primero, es importante que nuestro país tenga una agencia fuerte, autónoma, con capacidades para cuidarnos. Porque cuando uno emplea un medicamento, un dispositivo médico, en cualquier momento de la vida, y todos lo vamos a, lamentablemente, o para bien o para mal, usar esto, requerimos una oferta segura, eficaz y de calidad. Y la DIGEMIT ahora, su deber, su misión fundamental es protegernos en ese sentido. Se entiende que la DIGEMIT como órgano de línea no tiene todas las capacidades, no todas las competencias, porque depende del pliego presupuestario MINSA hoy, del Ministerio de Salud. Actualmente. Actualmente. Y como órgano de línea no tiene presupuesto propio, no tiene capacidad administrativa propia. Un ejemplo muy sencillo. A lo mejor se requiere, en este caso de Medifarma, un experto en buena práctica de manufactura que inspeccione con una capacidad altísima este tema, que es muy delicado. Contratar a un experto tomará seguramente varias semanas o meses, ¿no? Entonces, esa dependencia no es buena para una autoridad que el país requiere. Entonces, la noticia de crear esta entidad es una buena noticia en ese lado de la moneda. En el sentido en que va a tener independencia presupuestal, una fortaleza, digamos, que hoy por hoy no tiene DIGEMIT. Hay un paso adelante. Por ahí es una buena noticia porque hay capacidad, hay autonomía presupuestal, administrativa, financiera. Ahora, vayamos al otro lado de la moneda. Así es. ¿Cuál es el peligro, el riesgo, la sombra detrás de una decisión como esta? El riesgo es pues que manejemos esto como estamos manejando el país lamentablemente en los últimos años, ¿no? Con improvisación, con clientelismo, con enfoque burocrático, ¿no? Y acá el riesgo más grande es que traslademos en mecánico, de manera pasiva, lo que está ocurriendo hoy en la DIGEMIT a la nueva autoridad. Más grande, más costosa, más burocrática y, por tanto, un riesgo que el objetivo importante que es sobre el paciente no se cumpla. Cuando dice pasemos en mecánico, ¿a qué se refiere? A que el proyecto de ley establece un traslado de las capacidades en técnicos administrativos, ¿no?, a esta nueva autoridad sin definir aspectos clave. Y le pongo dos ejemplos concretos. Se define un presidente ejecutivo designado por 4 años por concurso público. Excelente, enhorabuena que haya transparencia en esa decisión, que entre el mejor calificado. Sin embargo, el proyecto de ley no establece aspectos clave, indicadores de desempeño, rendición de cuentas, ¿no? Que esta persona ejecutiva, que toma decisiones muy importantes, tenga una fiscalización previa y rinda cuenta de su labor cotidianamente, como ocurre en otros países cuando alguien asume este tipo de responsabilidades. Acá no tenemos esa buena costumbre. En segundo lugar, el equipo administrativo y técnico, el proyecto de ley establece un traslado a la nueva autoridad. Y ahí hay que hacer una reflexión. ¿Estamos creando una autoridad con un paradigma administrativo o una autoridad centrada en proteger a los peruanos con otro paradigma de modernidad? Claro, eso quiere decir de qué manera APEMEC, más allá de la independencia y fortaleza económica, va a trabajar y hacer mejor lo que DIGEMIT no ha hecho bien. Así es. Esa es la pregunta. ¿Qué nos garantiza que el solo hecho de crear una institución, enhorabuena por la independencia, pero qué garantiza dentro de su estructura interna, sus procesos internos, que realmente sea la solución para que no se repita un caso como el del suero fisiológico? Y la pregunta se la traslado a usted, que es el especialista. ¿Hay algo en lo que hasta el momento ha anunciado el gobierno que nos ofrezca algún tipo de garantía sobre ese punto en particular? El proyecto de ley en particular, que está ya presentado por el Ejecutivo, ya lo conocemos, ¿no? No pone ninguna garantía, ningún candado al respecto. No establece, por ejemplo, la exigencia de transparencia. Hoy día no sabemos si el expediente número 800, por qué pasó y adelantó el número 10. Eso, porque eso es un proceso opaco que no transparenta, no publica. Y eso porque no tiene un soporte de información moderno y eficiente. Entonces, ¿cómo logramos que esta nueva autoridad
tengo la plataforma digital que rinda cuentas, pues eso es importante. Entonces, el mandato no está muy claro y por eso, como ciudadano, yo pido que se abra un debate técnico con la academia, con el Estado, con el Congreso, para que esos temas se pongan en discusión y se transparente. Un segundo elemento clave es que tiene un directorio que está conformado principalmente por actores del Estado y eso no es malo, la burocracia pública es necesaria, también está la academia, pero no hay una silla para los ciudadanos, no hay una silla en ese directorio para los colegios profesionales y eso hace pues que ese directorio tenga un sesgo muy vinculado a la burocracia. ¿Quiénes están en ese directorio y quién los designa? Bueno, en este caso es cada titular de pliego, ¿no? Está el director el titular del APMED, está el MINSA de un viceministro, el Ministerio de Economía, el MINCETUR, Producción, los gobiernos regionales con un representante y la academia a través de las escuelas y facultades de farmacia. Su conocimiento, porque usted además, como decía Fernando, ha estado a cargo de DIGEMIT, es decir, conoce. A partir de las falencias que en su momento de repente pudo observar, ¿qué hubiera sido importante hacer o qué se puede hacer para no desaprovechar una oportunidad que podría ser esta, ¿no? Es decir, de fortalecer algo que flaqueaba? Más allá, como decimos, de ampliar un presupuesto y de que para todos, ¿no? En vista de lo que ha venido ocurriendo dentro de la estructura del Estado y en el gobierno en particular, no tengamos las sospechas de falta de transparencia que tenemos totalmente, existen elementos lógicos para sospechar, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Cuando en el mundo se organiza la FDA, la Agencia Europea o digamos, Anvisa en Brasil, ¿no? Se establece un propósito, es decir, ¿para qué existe este organismo? Y en este caso concreto es cuidar la salud de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta nueva autoridad tiene que tener un propósito claro y a partir de eso, resultados claros, rendir cuentas. Hay un tema clave que es trazabilidad. Esta tragedia del suero de Medifarma, por ejemplo, se hubiese reducido dramáticamente si el país se hubiese instalado desde el año 2005 a este año trazabilidad con código QR en su cadena logística, por ejemplo. La autoridad, ¿por qué no lo hace, por ejemplo? Nos va a explicar eso con más detalle. ¿Quién hubiera podido verificar esa trazabilidad con el código QR? Permítanos hacer una pausa y nos contestará esa pregunta el señor César Amaro, químico farmacéutico, miembro de Evidencia Instituto y exdirector de la DIGEMIT, hoy desaparecida, en beneficio de una nueva institución a la cual habrá que acostumbrarnos a su nombre, sí. Mávila, APMEC, de la que se nos dice que será autónoma. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el químico farmacéutico César Amaro, tratando de comprender cuál es la reacción que ha tenido el gobierno frente al caso de los compatriotas que han muerto por haber recibido un suero defectuoso producido por empresa privada. Señor Amaro, ¿es una deficiencia del sector público de DIGEMIT o sobre todo del sector privado lo que ha causado la muerte de esas personas y los daños graves de otras, ¿no? Yo a estas alturas del proceso no puedo ser concluyente. Que ha habido fallas del sistema en el lado público, es muy probable que haya sido así. ¿Cuál es? Y en el lado privado también, ¿no? En el lado privado está clarísimo, ya hay hasta confesiones. Claro. Pero en el sector público, ¿cuáles son las fallas? ¿Qué es lo que hubiera competido? Las posibles fallas. No puedo ser, repito, concluyente porque este proceso aún no está siendo totalmente transparente y la autoridad no ha dado un informe detallado de lo que ha ocurrido, ¿no? Un primer elemento clave, y es una reflexión, no es una acusación, es el rol de la DIGEMIT como autoridad que otorga una certificación de buenas prácticas de manufactura. Va a la planta, en este caso Medifarma, u otro laboratorio, un equipo de inspectores especializados que conoce el tema. Ojo, no es cualquier colega mío, con todo respeto, que esté en otra actividad y lo llevan de la mano. No, son personas calificadas, elegidas, ¿no? Que van a una planta y hacen su labor. Sin embargo, hay un paradigma y viene la forma como actuamos en la burocracia. Y digo actuamos porque también he sido parte de la burocracia. Y es que está orientado en este caso a la inspección. Es decir, chequeo que todo esté conforme con una lista de verificación y probablemente no mire los procesos, no mire la trazabilidad, no mire cómo hacen cotidianamente esas cosas hacia atrás, porque eso está impregnado en la cultura de la organización.
Y eso podría estar evidenciando errores sistémicos del laboratorio que no son visibles en una lista de chequeo. Entonces, es un tema, repito, de hipótesis de trabajo para analizar, no con una mirada sancionadora, sino de mejora en esa autoridad, en su futuro ante el país, ¿no? Un segundo elemento está vinculado al otro extremo, que es la farmacovigilancia. Es decir, ya cuando está el producto en el hospital, en la clínica en este caso, lo usan los médicos, las enfermeras, y salta la alarma, ¿no? O sea, oye, pasó un evento, solamente veremos luego qué pasó en la clínica, ¿no? Pero DIGEMIT recibe la notificación y la pregunta que yo me hacía ¿es un sistema nacional que está encendido 24 horas, 7 días a la semana, sí o no? No tengo respuesta, ¿no? O sea, ¿estamos activos 24 por 7, sí o no? Segundo, ¿es un sistema que tiene una llegada automática a cada posta médica, a cada hospital, a cada farmacéutica, sí o no? Y la respuesta es no. De manera formal, hay un responsable en cada clínica, o farmacia o botica, pero no hay una vinculación digital, trazable, electrónica, que hoy día es factible, claro, que permitiría que eso sea mucho más ejecutivo. ¿Qué hay de cierto en que demoró, digamos, la alerta sobre las reacciones adversas a este suero y que hubo, en efecto, un cambio en la reglamentación que ofreció una ventana de tiempo mayor? Y ese es un cambio aparentemente reciente, de última data. ¿Eso es verdad? A ver, ahí hay dos noticias, ¿no? La primera es que se afirma que hubo una notificación y DIGEMIT se demoró. Lo que señala DIGEMIT es que llegó la notificación y actuó de inmediato. Eso fue un fin de semana, ¿no? Entonces, ¿pero con cuánto tiempo está obligado, digamos, el experto, la enfermera, el doctor, la persona que atiende y que nota que hay una reacción adversa es o inmediato. que tiene que ser inmediato? O sea, el lapso normativo es 24 horas. O sea, si hay un evento adverso importante, ese médico, enfermera o farmacéutico reporta en esa ventana de tiempo. Eso sigue vigente. Eso sigue vigente para las IPRES. Las IPRES son las clínicas, hospitales y prestadores de salud públicos y privados. Pero el segundo tema que mencionas, Mávila, está vinculado a un reglamento aplicado a las enfermedades y boticas. Ahí ese reglamento estableció una excepción de 7 días para ese reporte. Exacto, ese Entonces, cambio. en ese frente, farmacia botica, se amplió el periodo de reporte a una semana, como estás tú señalando. O sea, y eso, pues, viéndolo críticamente, no es razonable. No es razonable. O sea, si hay un evento adverso importante, yo estoy en farmacia, viene un paciente y me reporta algo importante, yo tengo que, de manera inmediata, reportar eso a la autoridad en el sistema. No, yo no conozco el detalle, no tengo el detalle de esa decisión, ¿no? Cuando se toman este tipo de decisiones hay un fundamento técnico administrativo, pero no conozco ese detalle, no encuentro una explicación razonable para ese tipo de decisiones y de esa ampliación. Pero ojo que en este caso concreto de este suero, lamentablemente, que ha impactado en nuestra comunidad, no ha sido un elemento crítico. Es algo negativo que debe corregirse, sí, pero no ha impactado en este drama concreto que estamos viendo ahora, ¿no? Y en estas circunstancias se ha movido en el Congreso una ley supuestamente para facilitar la llegada al Perú de medicamentos genéricos, creo que son en particular, que hayan sido verificados por la autoridad sanitaria de países confiables. De alta vigilancia sanitaria. Estados Unidos, Unión Europea, particularmente Canadá, Australia, etc. ¿Qué piensa usted de este proyecto de ley? ¿Qué impacto puede tener? Cuando estaba en DIGEMIT, yo he sido uno de los que ha puesto ese tema en agenda. Me parecía poco lógico que nos demorásemos tanto en evaluar sanitariamente cuando un producto viene de Estados Unidos o de Europa Occidental o de Sudeste Asiático, que son países desarrollados, tienen sistemas robustos de vigilancia, ¿no? Entonces, cuando vi el título de la ley y una lectura muy rápida, me parecía que era una ley importante que aportaba, ¿no? Pero cuando uno empieza a hacer un análisis ya capa por capa de lo que está detrás, encontramos riesgos, ¿no? Esta ley establece, creo que de manera apropiada, un ingreso simplificado al país de esta oferta de esos países de alta vigilancia, pero no pone el candadito que está vinculado a la producción, solo dice que se comercialice. Entonces, digamos, por usar un ejemplo cualquiera, ¿no? Hay un producto importante de tipo biológico, ¿no? Biosimilar, que está en España, autorizado por la agencia europea, la agencia española, que son agencias muy buenas. Ok, en automático, con este procedimiento, entra al Perú y dice comercializado. Y ahí viene la duda ya de los expertos, en la discusión que hemos tenido en la academia y con expertos. ¿Eso es razonable o es importante decir que sean producidos en un país de alta vigilancia? Entonces, esa palabra, comercializado o producido, es importante. ¿Y por qué es importante? Porque hay algunos pocos países, y no puedo decir cuáles son ellos, donde lamentablemente van empresarios no muy éticos y dicen, oye, tú tienes esta oferta de laboratorio extranjero, ¿no? De genéricos, digamos, de tal costo, de tal costo y tal costo, entonces dame este que es más económico para mi país. Y como está autorizado ya el ingreso a España, en el ejemplo hipotético, también lo llevo a Perú.
Entonces, no hay una garantía, no hay un vínculo, no hay trazabilidad nuevamente de esa oferta si ha sido manufacturada en ese país que exporta a España. ¿Es una ley que no ha sido consultada con especialistas? Es una ley que no ha sido debatida con especialistas. Hemos tenido opinólogos que han fundamentado a favor de esa ley. El señor Bustamante, que también ha fundamentado. Bueno, él es congresista y su inspirador, es un biólogo. Claro, así es, y eso es respetable, pero no hemos debatido esa ley. Y lo más grave, los pacientes que están en redes vinculadas a cáncer, raras y huérfanas, tampoco han sido escuchadas porque ellos reclamaban, en el caso de raras y huérfanas, un reglamento a una ley antigua que estaba en cartera en el Ejecutivo. Entonces, digamos que hoy día tenemos un escenario medio extraño donde hay una ley en el Congreso que establece algo sobre ese tema y un reglamento del Ejecutivo que emitió posteriormente sobre este tipo de oferta. Es, digamos, Roma contra Roma. Hay dos normas que se están cruzando que hacen más complicado el panorama sanitario en el país también. Muchas gracias, señor Amaro Suárez. Nunca nos cansaremos de observar de la manera más rigurosa posible lo que pasa con el mundo de la salud pública en nuestro país y, naturalmente, pensar en que es un derecho fundamental acceder a medicamentos seguros y a un precio razonable. Muchas gracias, señor César Amaro. Que tenga buenos días.